Y yo siempre he prestado atención en diferentes lugares donde yo me he encontrado para poder analizar, digamos, qué actitud tiene el hombre frente a estas cosas que comúnmente repetimos y nos lleva, digamos, a un lugar religioso, de recordatorio, y pasado estas fechas, digamos que también se toma la actitud de no acordarse más de esa cuestión. Todos sabemos lo que es Semana Santa, pero no tomamos la dimensión que esto tiene, porque nosotros tendríamos que comenzar a visualizar un poco cómo era esa situación y por qué sucedieron esas cosas. Entonces, en esta semana, comenzando con este domingo, ustedes van a escuchar diferentes formas de expresarlo. Dentro de la comunidad evangélica, nosotros decimos la entrada triunfal. Nos ponemos de acuerdo con eso. Decimos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Eso es lo común de las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica, en cambio, dice Domingo de Ramos. Tiene que ver las dos cosas con lo mismo, pero ciertamente se quiere hacer diferencia de una forma de liturgia con otra forma de liturgia. Cuando hablamos de Domingo de Ramos, es porque la gente tiraba, dice, mantas y las palmas, hojas de árboles que estaban allí, al paso de Jesús que iba entrando a Jerusalén. Y nosotros hacemos el énfasis en esa entrada de Jesús como un príncipe o como un rey conquistador, porque cuando un rey se presentaba a la ciudad, después de ser nombrado rey, no era después de una batalla, sino después de ser nombrado rey, entraba a la ciudad sentado en un burrito. Y nosotros le llamamos entrada triunfal. Ahora, tanto Domingo de Ramos como la entrada triunfal, ¿qué nos dice? Por ejemplo, nosotros como evangélicos, ¿entrada triunfal de qué? ¿Por qué decimos entrada triunfal del Señor Jesús? Porque entró a Jerusalén, no era la primera vez que entraba. La cuestión es que nosotros armamos, digamos, una forma, casi, digamos, si no me equivoco, para responder de otra forma a la sociedad, que esto tiene que ver con Jesús, no tanto con la gente que ponía ramos allí o plantas para que pasara el Señor Jesús. Pero todo está envuelto en una religiosidad. Y nosotros necesitamos profundizar el hecho de por qué nosotros, de alguna forma, entendemos que la entrada a Jerusalén fue importante. Y usted puede buscarle alguna explicación, pero es mejor mirarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque podemos imaginarnos un montón de cosas. Lo primero que podemos decir, que este Jesús que fue y entró a Jerusalén y la gente le gritaba: bendito el que viene en el nombre del
Y algunos entendían que él se iba a hacer cargo de Israel, iba a ser rey de Israel y que iba a hacer una revolución. Pero él no se presentó al palacio de Herodes. Él se presentó al templo. Porque ahí era el rey. Porque él era un rey espiritual. Porque era la casa de su padre. Porque era el mandato de Dios. De que él viniera para mostrarse como rey espiritual. Y nosotros tenemos que mirarlo desde ese ángulo y mirar el relato de la palabra de Dios. Y yo quiero que busquen el primer versículo, o primeros versículos, en Lucas capítulo 19, y vamos a mirar allí Lucas 19, desde el 28 en adelante. Vamos a hacer una lectura bastante amplia, pero la palabra de Dios dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarás un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, a dar grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo, si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este es un pasaje que nos habla directamente de cómo fue esa llegada. Y hay algo que nosotros tenemos que notar. Yo siempre menciono esto porque lo va a encontrar muchísimas veces si usted presta atención a la palabra de Dios. Cuando una frase se repite es porque tiene importancia. Usted cuando le dice algo a alguien y le dice: bueno, te lo repito para que no te olvides. En realidad, la Biblia está escrita de esta manera también. Y una de las cosas que menciona es la pregunta que le hace el dueño de ese burrito, que le dice: ¿por qué lo desatan? Y la respuesta es: porque el Señor lo necesita. Yo no voy a comparar a la iglesia con el burrito, pero sí vamos a hablar de que hay en la iglesia algo
algo que el Señor quiere, que es la misma respuesta que se tiene que dar como se le dio a este hombre, el dueño de ese animal. Jesús lo necesita. Nosotros podemos decir, bueno, Dios no necesita nada, pero sin embargo dejó a la iglesia con una misión y puso dentro de esa iglesia o dentro de ese cuerpo cada uno de los miembros con una función, y Él necesita que funcione. Y podríamos preguntar, Señor, ¿para qué me quieres? El Señor te va a decir, te necesito. Te necesito para hacer la obra. Te necesito para que se cumpla el plan de Dios. Te necesito para que realmente esta idea de Cristo triunfante, entrando a Jerusalén y estableciendo su reino, sea algo donde vos y yo compartamos y podamos llegar a ese momento, porque así como Jesús entró a Jerusalén, va a entrar, pero ahora en gloria, con sus santos, lo cual está queriendo decir con su iglesia. O sea que la entrada triunfal es la entrada triunfal de Cristo y de nosotros en el futuro. Porque sabemos que esta entrada terminó en la cruz, que también fue un triunfo, pero un triunfo que nos regaló a nosotros para darnos vida eterna. Justamente hoy mencionaba Jonathan un versículo que está en Lucas 9:51. Lucas 9:51. Y ese versículo dice: cuando se cumplió el tiempo que Jesús iba a ser recibido por Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El hecho de mencionar, de ajustarse la ropa y el cinturón, es la misma idea de decir, estoy decidido a ir, no importa las circunstancias que me toquen pasar en Jerusalén. Él sabía lo que iba a pasar. Estaba seguro de que lo iban a matar. Por eso dice que afirmó su rostro. Se decidió completamente. Entonces, podemos decir que él entró a Jerusalén con un rostro firme, sabiendo que iba a enfrentar lo peor para su vida. Una decisión que él tomó, que era entregar su vida para salvar a este mundo, para salvar al hombre, para salvar a cada uno por el pecado que había cometido. Esa es la entrada triunfal. Si le queremos dar esa connotación. El triunfo de Jesús no fue en esa entrada y llegada al templo, porque después pasaron un montón de cosas. El triunfo fue en la cruz. El triunfo fue en su muerte. El triunfo fue en su resurrección. El triunfo fue en quitar el pecado de cada uno de los hombres. Este pasaje de la entrada triunfal nos habla de algo muy importante. En ese tiempo,
cuando Jesús entra a Jerusalén, era un tiempo muy especial para el pueblo. ¿Por qué? Porque se preparaban para la gran fiesta de la Pascua. Ese recordatorio de la liberación del pueblo. Pero había cosas para hacer. Y en ese tiempo donde Jesús entró a Jerusalén, era el tiempo que toda la familia buscaban el mejor cordero para el sacrificio. Era el tiempo de buscar al cordero que iba a ser sacrificado en el día de la Pascua. Y bien lo decía Juan el Bautista, y lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio en Jesús ese Cordero que iba a morir en la Pascua. En ese día de la entrada triunfal, la familia buscaba el Cordero y el Cordero estaba entrando a Jerusalén. Y en la Pascua estaba allí muriendo por nosotros. Qué maravillosa imagen que nosotros podemos ver de esa entrada triunfal. Aunque nos parezca que el final fue un final terrible, de muerte, de crucifixión, pero fue el triunfo de la voluntad de Dios para salvar a este mundo. La entrada triunfal estaba rodeada de un montón de situaciones. Y yo quiero que se imaginen el cuadro completo de ese grupo de discípulos acompañando a Jesús, caminando en diferentes lugares. Y el pasaje menciona que llegaron hasta un lugar cerca de Jerusalén, cerca del monte de los Olivos, cerca de una ciudad que se llamaba Betfagé y cerca de Betania, ya conocida por nosotros, antes de llegar a Jerusalén. Entonces yo ahí menciono los 4 lugares que menciona este pasaje. 4 lugares que tienen un significado bien importante. Yo les muestro más o menos así en imágenes cómo eran esas regiones. Sabemos que la ciudad de Jerusalén era la ciudad más grande, era la principal, era su capital, aparte de la capital religiosa, donde estaba el templo. Pero allí a sus alrededores había aldeas, como lo era Betania, como era Betfagé. Y había plantaciones, pero también había desierto. Por ejemplo, Betania está casi al borde de donde comenzaba el desierto. Lugares áridos, no el desierto como nosotros lo conocemos, como el Sahara, sino lugares áridos donde no había muchas plantaciones. Pero acercándose a Jerusalén, acercándose al Monte de los Olivos, por algo se le llamaba el Monte de los Olivos, porque era olivares en todos lugares, había plantas donde se cosechaba allí los olivos para hacer el aceite, para triturarlo. Por eso cuando hablamos de ese lugar, se habla del jardín del Getsemaní, que simplemente significa lugar donde se machaca o se tritura las aceitunas o los olivos para sacar el aceite. Entonces,
había allí tres lugares importantes. Antes de esas plantaciones también había lugares como esa región de Betfage, donde había otras plantas frutales. Y una de las plantas más importantes que tenían en ese lugar era la planta de higo, no me acuerdo cómo se llama. La higuera. Qué fácil que era. La higuera. Y justamente la palabra Betfage, la traducción, digamos, la transliteración del hebreo, significa casa de los primeros higos, o de las brevas, como le dicen acá. Casa de los primeros higos. Eso era era algo dulce, algo que era satisfactorio. Sin embargo, más adelante va a hablar del monte de los olivos, y justamente allí donde se encontraba ese huerto de Getsemaní, donde se machacaba, que nos habla de otras cosas, ¿no es cierto? Y a veces del dolor que significó para el Señor Jesús ese lugar. Y Betania, algunos le dan dos significados, pero en realidad habla de la casa de los dátiles. Ahora algunos conocen lo que es el dátil, pero es una fruta que es dulce, que es muy común en esos lugares, pero no era una fruta, digamos, hoy está un poco de moda, pero se llamaba la fruta de los pobres, porque no se la iba a buscar, se subía a los árboles y se los sacaba. Y entonces Betania significaba casa de dátil o casa de pobre. Sin embargo, allí en la casa de la pobreza o del pobre, Jesús recibió la mayor contención. Allí es donde Jesús pudo estar cuidado, tenía a los amigos. Y el monte de los olivos es justamente donde él oró la última vez al Padre, pidiéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El monte de los olivares era el lugar de la aflicción, como lo significa, digamos, ese huerto de trituración o de Getsemaní para triturar los olivos. Y entonces nos habla de esa entrega de Dios, ese dolor de Dios, que nos habla de que Él entregó todo aún su sentimiento. Y Jerusalén, la cuarta ciudad, es la ciudad de Dios, la ciudad de la paz, es la ciudad del bienestar, donde todos querían llegar. Pero sin embargo, en comparación a Betania, Jesús recibió rechazo, la rebeldía de este pueblo y la muerte. Entonces podríamos decir que en este cuadro que aparece en estas cuatro ciudades, tenemos que ver que Jesús no fue ni al monte Getsemaní, ni a Betfage, ni a Betania, sino dice que afirmó su rostro y se decidió a ir al lugar más duro y más difícil, porque esa era la voluntad del Padre. Porque es lo que sabía que él debía estar. Dejando de lado esa ciudad de los higos maduros, o de los primeros frutos, que es Betfage, tenemos estas otras tres lugares, que es el huerto Getsemaní, Betania y Jerusalén. Y lo interesante de esto es que en la Biblia habla de que Jesús, en la vida que nos cuenta, probablemente
haya pasado en otro momento, pero según la Biblia, cómo nos cuenta esta historia de Jesús. En esos 3 lugares, en el Monte de los Olivos, en Betania y en Jerusalén, es donde Jesús quebró su alma, quebró su espíritu y no aguantó el llanto. Lloró Jesús, primeramente en Betania, por la tristeza y la fragilidad que veía en el hombre frente a la muerte. Lloró frente a la tumba de Lázaro porque vio cómo la gente le amaba y la tristeza de ver cómo enfrentaban esta situación de la muerte. Un llanto de tristeza, un llanto de tener la seguridad de saber que la fragilidad del hombre en su sentimiento frente a la muerte era lo peor. Y él derramó lágrimas en ese lugar, Betania. También lloró por amargura. Y la amargura era por la rebeldía de su pueblo. Esa ciudad que le llamaban ciudad santa, porque Dios la eligió simplemente. Y a veces yo me pongo a mirar y digo, Dios ha elegido a cada uno de los creyentes. ¿Y cuántas veces podemos ser el llanto de Jesús? Porque somos rebeldes. Somos casa rebelde, como era la ciudad de Jerusalén. Porque Dios nos llama santo, porque Él nos llamó y nos apartó. Porque eso significa santo, apartados para Él. Sin embargo, no había una respuesta de este pueblo. Ese mismo pueblo que victoriaba, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, que decía, salva, rey. Son los mismos que gritaban después, crucifícale. Es el mismo pueblo que gritaba, crucifícale, crucifícale. No queremos a nadie, queremos que sea muerto allí en la cruz. Juan capítulo 19, versículo 14 y 15, dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Jesús lloró sobre Jerusalén. Ahí cuando leíamos el pasaje, dice que vio a Jerusalén y lloró. Lloró con un llanto de amargura por la rebeldía de este pueblo. Pero el tercer llanto, que tal vez sea el menos conocido, porque no lo leemos ahí directamente en el pasaje donde se relata lo que Jesús estaba pasando. Ese tercer llanto es por el pecado del mundo, por el pecado tuyo y por el pecado mío. Allí en el Getsemaní, porque nosotros no nos damos cuenta que en todo ese relato que dice que su transpiración era como grandes gotas de sangre y él clamaba a Dios, si es posible quita de mí esta copa. Yo siempre digo, no tenía temor a la muerte. Él sabía que lo iban a matar y lo iban a crucificar.
la amargura y la tristeza y el dolor era por recibir el pecado. Y bien lo dice allí en Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, 7 y 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ofreciendo ruegos, súplica, con gran clamor y lágrimas. Estas lágrimas no fueron por el dolor de la muerte, como lo fue con Lázaro. Estas lágrimas no fueron por la rebeldía de su pueblo, sino fue por tu pecado y el mío. Fue por el pecado del mundo. Lágrimas derramó Jesús. Por eso cuando hablamos de la entrada triunfal, hablamos de que Jesús triunfó en obediencia. No escuchó su sensible corazón de humano, sino escuchó la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y en obediencia al Padre vino a justificar nuestra vida, vino a ser nuestro Salvador. Y como Él era Dios y Rey y Señor de señores, Él entró humildemente a Jerusalén sobre un burrito, humilde, despojándose de toda gloria. Allí Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una palabra que yo quiero rescatar, que es en el versículo 7, que dice: y se despojó a sí mismo. La palabra que se utiliza, yo la puse ahí, es kemosis, que significa que se vació de lo que él era. Él era Dios, él era eterno. Sin embargo, se dejó matar como un hombre para llevar el pecado de cada uno de nosotros. Él se despojó de todo, la gloria del cielo, la gloria del Padre, para morir en la cruz. Porque Él murió por cada uno de nosotros. Y la pregunta es: ¿Jesús tuvo una entrada triunfal por la obediencia del Padre? Entrada triunfal porque Él, entrando a Jerusalén, sabía que iba a morir por cada uno de nosotros. Y Él se despojó de sí mismo. Y la pregunta es: si nosotros queremos ser victoriosos y tener una entrada triunfal,
¿de qué nos vamos a despojar? ¿O qué estamos dispuestos a quitar de nuestra vida para que realmente la voluntad de Dios sea cumplida? Si queremos entrar triunfante con Él al reino que Él va a establecer, un reino espiritual, un reino de gloria y de poder, también tenemos que aprender a despojarnos en obediencia, en humildad, haciendo lo que el Padre nos está pidiendo. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Esa es la entrada triunfal. Ese es realmente el momento donde Cristo mostró de que la humillación, la entrega, el vaciamiento es por amor y obediencia a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que realmente tenga otro significado para nosotros este tiempo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Bendiciones.